Bienvenidos a Pulso Digital, Un nuevo ciclo de entrevistas del ISC Formación Política. en un mundo donde la información se mueve a la velocidad de la luz y los formatos tradicionales se reinventan. Reflexionamos sobre el presente y el futuro del periodismo y la comunicación. Vamos a comprender los desafíos actuales del periodismo en todas sus plataformas, analizar los cambios en el consumo de noticias y conectar con quienes hacen los medios para entender las decisiones que toman día a día. Bienvenidos a una nueva edición de Comunicar desde adentro con las herramientas del siglo XXI del Instituto Superior de la Carrera. Hoy nos acompaña Mariano Parada López, él es licenciado en Comunicación y también hizo un posgrado en Periodismo Digital en la UPF de Barcelona y tiene un cargo interesante, esto vamos a charlarlo a partir de esta entrevista, como jefe de tráfico e innovación digital en el Destape. Mariano, un placer tenerte. No, gracias a vos por la invitación y un saludo a todos los que nos están mirando en este momento. Mariano, para empezar esta conversación, siempre le preguntamos a los entrevistados cómo es que llegan a trabajar en el lugar que están ahora y si nos puedes explicar un poco qué es ser jefe de tráfico e innovación digital. A ver, yo trabajo en medios hace ya bastantes años, más de 10. Empecé un poco como productor de radio, después colaborando de manera externa con algunos medios en papel, sobre todo el Buenos Aires Herald, ámbito financiero y demás. Y después, bueno, me entré a trabajar en el primer sitio digital que yo trabajé, fue Minuto Uno, que ya era parte del grupo Indalo, y al año salto para lo que es el Destape en su fundación. O sea, yo fui uno de los fundadores del Destape cuando apareció allá a fines del año 2014. Luego de trabajar varios años fui redactor, luego fui editor de Breaking News, especializado en lo que es política y economía, pero bueno, en un equipo donde tocábamos todos los temas, tanto de lo que era la cobertura al minuto a minuto, como también cobertura de temas más en profundidad. A los 8 años de trabajar ahí, más o menos te redondeo, 3 como redactor, 5 como editor, salto como editor jefe de la web del Cronista, la web de cronista.com. Allí estuve 2 años también encabezando un equipo para todo lo que es cobertura de Breaking News, junto también con otro editor jefe que nos repartíamos un poco la función. Y hace ya prácticamente un año que volví al Destape en una función nueva como jefe de tráfico e innovación. Es un rol que incorpora un poco desde los atributos históricos, si querés, del periodismo, junto con cuestiones de análisis de datos, de incorporar nuevas tendencias en términos tecnológicos para lo que es obviamente la tarea del periodismo, ya sea para lo que es selección de temas, de qué vamos a escribir hoy, cómo los vamos a encarar, cuál va a ser el foco, para que tenga siempre optimizando, como dice un poco el nombre de mi cargo, tratando de optimizar los números de audiencia en un contexto que es muy desafiante, digamos, en esta época de los algoritmos y demás. Bueno, ya hoy todo es algoritmo, porque no es ya un poco todo lo que es papel o medio analógico está empezando a quedar un poco atrás. Así que un poco estoy enfocado en eso para lo que es específicamente, bueno, el crecimiento de la audiencia del Destape. Bien, y como primera definición, ¿podemos decir que los portales de noticias reemplazaron al diario de papel? Yo creo que, a ver, fueron un poco en paralelo. Creo que hoy ocupan gran parte de del lugar que en su momento ocupaban el diario de papel. Ahora, el diario de papel todavía no murió, pero está en un rol mucho más secundario. Digo, no murió porque todavía le queda alguna audiencia que sigue, digamos, pendiente de lo que pasa, pero no es ya el medio masivo de consumo de noticias. Incluso ya los medios, los sitios de noticias ya empiezan a quedar, a avejentarse en algún punto. Incluso los portales de noticias, ¿sentís eso en los portales? A ver, ya el consumo de noticias está muy repartido en lo que es redes sociales, en lo que es nuevas plataformas, es decir, ya sos un poco como un proveedor de contenido de los grandes jugadores del universo tecnológico, específicamente Google y Facebook. Bueno, Facebook Meta, porque Meta involucra varias empresas, pero sobre todo Facebook, pero también Instagram, bueno, WhatsApp y demás. Con lo cual, digamos, también estás en un entorno bastante diferente que el que había hace ya algunos años. Digo, vos repasabas un poco lo que yo había estudiado, dónde había cursado. Cuando yo terminé la carrera de comunicación en la UBA en el año 2010,
lo novedoso era la aparición de las redes sociales y cómo se hacía periodismo en redes sociales y cómo aparecían periodistas que desarrollaban su marca personal a través de las redes sociales. En ese momento básicamente Facebook y Twitter, todavía no era X. Y hoy ya eso está empezando a quedar un poco atrás. Facebook hoy es una plataforma de gente adulta, de personas de arriba de 30 años, 40, 50 años. Ese es un poco el consumidor que podés llegar a encontrar en Facebook. Y hoy un poco todos estamos viendo, bueno, cómo generás contenido para plataformas de las generaciones más de los sub 30, sub 20, que es básicamente, en su momento incluso también apareció Snapchat, y Snapchat también pasó como un poco como una moda fugaz, y hoy es todo TikTok, Reels de Instagram y demás. Bueno, o sea, es un contexto muy diferente y que cada vez va cambiando de manera más acelerada. Hace unas charlas atrás estuvimos acá con un editor del diario Clarín y bueno, en esta discusión de qué es el diario de papel y qué rol cumple, él nos daba dos definiciones que me parecieron interesantes. La primera es que el diario lo consume el famoso círculo rojo, capaz un insumo que utiliza, bueno, además es algo cultural también, que en algunos lugares todavía sigue perdurando de esa manera, pero él se había aventurado en que imaginaba el futuro del diario de papel como de mayor análisis, ¿no? Como no un diario de primera lectura que tampoco busca una primicia. Y en este sentido, yo creo que los portales de noticias corren, ¿no? Un poco detrás de la noticia, de poder publicar un breaking news. ¿Cómo se vive la actualización de un portal de noticias en el día a día? Bueno, a ver, un poco como dijiste, primero depende obviamente cuál es el perfil del medio del que vos estás hablando, porque hay medios de noticias o portales de noticias que sí están abocados para lo que es la cobertura de Breaking News. El Destape es uno que trata de estar siempre, llegar entre los primeros en publicar la noticia del momento. La noticia del momento, exactamente. Hay otros medios que quizás apuntan más a contenidos de profundidad y vos ves que su home está más abocada a contenidos de este tipo, más de análisis. Es decir, no están tan pensados en tener un equipo que se dedique a llegar primero, a salir rápido con la noticia del momento, ya sea con el anuncio de tal o con lo que acaba de pasar en tal lugar. Con lo cual hay que hacer un poquito esa salvedad, pero un poco también para explicar un poco cómo es el día a día, digamos, uno está atento siempre a lo que pasa en otros medios, a las cuentas de redes sociales de los protagonistas de la noticia, digamos, los principales dirigentes. Este es un gobierno muy tuitero, con lo cual siempre te vas a encontrar con alguna noticia, ya sea de la cuenta de Oprah, o de lo que publique Adorni, o de lo que publique el mismo Milei, o de lo que retuitea Milei. Y siempre uno está siguiendo, digamos, las fuentes primarias de información para tratar de llegar primero con el anuncio o incluso con aquello que está circulando, con aquello que se está hablando en otros medios o los mismos protagonistas usando sus propios canales de comunicación. Cómo le encontrás un foco diferente para diferenciarte de otros medios de comunicación a la hora de dar la noticia y ganar, ya sea por velocidad o por un enfoque particular. Y ves una evolución, digamos, viste, como que el usuario va aprendiendo también, ¿no? Un poco, y por lo menos, sí, también otra percepción personal, a ver qué opinás. En un principio, capaz los portales de noticias eran como que buscaban el clickbait, ¿no? Se llamaba el clickbait. Sí. Y hoy por hoy siento que el usuario está más educado en algún punto y ya no entra cualquier cosa. En ese sentido, ¿cómo es que convive el rigor periodístico con las métricas y buscar, digamos, el tráfico? A ver, un poco como te digo, ¿no? Siempre uno tiene que pensar cuál es y usando un término más, si querés, de marketing que periodístico, pero que aplica porque estamos hablando de empresas, cuál es el foco del negocio, cómo es el modelo de negocio, cómo pensás monetizar el contenido que vos estás generando, porque básicamente, de distinta manera, pero todo lo que hacen los medios de comunicación es contenido que debe ser verificado, que debe ser real, porque si no es literal, es literatura, es ficción. Entonces, ¿cómo lo monetizás? Es la pregunta un poco. Y entonces ahí te entra a jugar un montón de cuestiones que vos decís, bueno, hay unos medios que, bueno, pueden enfocar exclusivamente en la cuestión de las suscripciones, en lo que se llama el paywall, que es, vos no podés leer la nota si no te suscribís.
Entonces ahí quizás es ver cuál es no vas a apuntar quizás a la masividad, pero apuntás a un nicho que esté dispuesto a pagar por determinados contenidos y por qué contenidos está dispuesto a pagar y cómo enfocás tus contenidos para que las personas se decidan a pagarte y después se decidan a seguir pagándote todos los meses. Después tenés la cuestión de la publicidad, con lo cual ahí sí necesitas un cierto volumen de clics. Y obviamente que también eso también está atado a la influencia, porque digamos, los medios que son intrascendentes en audiencia es muy difícil que puedan tener cierta influencia, con lo cual necesitas cierto volumen, cierta cantidad de gente que te lea. Eso no implica mentirle a la audiencia, implica muchas veces sí... Pero bueno, esto fue un aprendizaje, digamos, ¿no? Porque creo que en algún momento estuvo bastante cuestionado en la manera que tenían de publicar sus contenidos, incluso los principales medios, ¿no? Parecía que solamente se buscaba un clic más que informar. Digamos, creo que es algo que también un poco se fue quedando de lado y hoy hablamos de un periodismo mucho más profesional en ese sentido, porque incluso la crítica que había, me parece, desde el periodismo más, si se quiere, antiguo, era que la actualización constante te llevaba a hacer un mal periodismo. ¿Crees que pueden ir las dos cosas de la mano? ¿Se puede hacer un buen periodismo con velocidad? Es que, a ver, yo no estoy de acuerdo con esto de que la actualización constante te tiene que llevar a hacer un mal periodismo. Yo creo que hay que dejar de percibir, por ejemplo, la creación de contenido, en este caso las notas, si estamos hablando de un portal de noticias, como una historia cerrada que, bueno, se publica y no se publica hasta que no tengas hasta el último detalle confirmado. Uno puede publicar siempre lo que es cierto, pero uno puede ir publicando detalles y después ir ampliando la cobertura. La famosa noticia en desarrollo. La noticia en desarrollo, incluso uno puede... A veces uno pasa que... ¿Y cuántas veces ha ocurrido? Que mismos fuentes, que uno podría decir indudables, o sea, mismos, no sé, ministros o voceros de ministros o voceros presidenciales, dan un anuncio y a la media hora se desdicen, o incluso el mismo presidente después termina haciendo algo que desmiente lo que el propio vocero. Pero entonces uno ahí lo que tiene que dejar en claro es que uno fue profesional a la hora de difundir la información y que en todo caso es un dato que pueda haber alguna interna, que pueda haber de diferencias a la hora de cómo comunican o si hubo cambio de opiniones de parte del gobierno. Si un gobierno X cambia de opinión sobre la marcha y te dice una cosa y a los 10 minutos te dice otra, no es culpa del periodismo, es culpa en todo caso del gobierno que no sabe tener una estrategia de comunicación acertada. Entonces, yendo a la parte de la cuestión del rigor periodístico y además, o sea, las personas en más de una ocasión tienen demanda de información, tienen demanda de querer conocer cuestiones y uno tiene que satisfacer esa demanda, que para eso es un poco el rol del periodismo y por eso básicamente existen los medios, digo, a nivel como empresa, digamos, ¿por qué uno consumiría un medio? Porque quiere informarse y en esa información hay que entenderla también como una actualización constante, ya sea, obviamente, como te digo, sin mentir, digamos, sin inventar, sin hacer nada raro, pero digo, publicando lo que uno tiene y ampliando la cobertura, ya sea actualizando los contenidos que tiene, creando nuevos contenidos. También la actualización es algo demandado por los algoritmos. Digo, Google, una de las cuestiones que tiene en cuenta es que los contenidos estén actualizados y si un contenido está bien, o sea, una nota está bien posicionada, lo recomendable es que uno la vaya actualizando, que le vaya agregando nueva información, que le quite cosas que ya quizás quedaron viejas. Entonces, no es una cuestión que va a contramano, es un poco el correr atrás de los tiempos. Obviamente, quizás en la pelea por captarle o por robarle, entre comillas, audiencia a otros medios, algunos puedan tener la tentación de ir más allá y tirar algún título o alguna información que no sea, claro, sensacionalista o quizás muy falso solamente para tratar de atrapar la atención, que eso sí es algo que también los algoritmos están tratando de esconder más, digamos, de penalizar de alguna forma. No es exactamente una penalización, pero digo, para que se entienda, digamos, que ya no es una estrategia acertada, pero eso no significa que uno tenga que no publicar nada hasta tanto no tener hasta el último detalle publicado. O sea, es algo que hay un público que te está demandando información y uno tiene que satisfacerlo. Y en este sentido te planteo dos puntos. Sí. El primero es, ¿se puede pensar un portal de noticias sin tener presencia en las redes sociales? Imposible, no. Después uno puede tener distintas estrategias, como te digo, depende cuál es el foco del medio. El foco puede tener
El medio puede tener un foco Pero más... sí es necesario que, además de ese .com, esté compuesto por otras redes. Sí, tu marca tiene que tener presencia en otros lados, o sea, no puede ser solamente un sitio. De algún lado Tenés que traccionar. Desde algún lado tenés que ir a luchar por el público, tenés que ir a hacerte conocer, y las redes sociales en eso son muy importantes, con estrategias que son segmentadas, como te dije, Facebook es una Obvio. cosa, Instagram es otra, TikTok es otra, algunos medios te pueden traccionar más clics a tu medio, otros no tanto, pero otros te van a dar presencia de marca, es decir, digamos, no es lo mismo cómo pensás la información, con qué formatos y según la red social, pero no De existe. seguro no se puede No existe, ya no elegir no existe estar. eso, ya es como que vos digas hoy quiero hacer una revista, no quiero tener presencia en la web y quiero ser masivo al mismo tiempo. Eso hoy no existe, o sea, la masividad no es analógica hoy. Bien, eso es una buena definición. Y en este sentido, bueno, por otras definiciones que han salido de este ciclo, te voy a comentar una, es que por más de que la televisión perdió audiencia, sigue siendo la que marca agenda. ¿Cómo te sentís con esta afirmación? ¿Y qué lugar, en todo caso, tienen los portales de noticias dentro de la discusión pública? A ver, primero, el tema de la televisión que si sigue marcando agenda. Todavía, a ver, los medios tradicionales, esto es un proceso obviamente largo pero acelerado, con lo cual a veces las consecuencias del proceso uno no las ve hasta pasado el tiempo. O sea, nosotros estamos en medio de un proceso, con lo cual ciertas cosas que están ocurriendo en este momento no terminamos de percibir todavía el impacto o hacia dónde están terminando de ir. La televisión todavía marca un poco de agenda, sí, marca agenda más por su historia que por su presente, sobre todo, y esto te lo relaciono un poco con tu primera pregunta, el tema del diario papel. O sea, los medios que tienen una historia en relación a haber sido a seguir siendo, pero sobre todo haber sido medios analógicos o diarios papel, o haber tenido una marca de 50 años o 80 años, cumplió Clarín hace poco, La Nación que tiene más de 100 años, es una ventaja que te tributa a la hora de posicionarte también en el mundo digital, porque sos una marca conocida, sos una marca conocida en el público, sos una marca que después los algoritmos te reconocen que tenés cierta autoridad para determinados tópicos. Pero eso no quiere decir que vos hoy hagas las cosas como las hacías hace unos años, y no quiere decir que hoy tenga el mismo impacto. A ver, no te puedo contar obviamente detalles en El Cronista, que es un medio que me tocó estar en dos medios, digamos, si querés, muy diferentes en el sentido del Destape es un medio nativo digital, El Cronista es un medio con una marca histórica muy importante que venía del mundo analógico. Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, El Cronista es un medio, una marca muy importante para el mundo económico, para el mundo financiero, pero que su foco, su fuerte estaba obviamente en lo digital, y eso era su fortaleza, apalancada a partir de una marca que construyó a través de muchos años en el mundo analógico. Y con la televisión, digamos, también pasa un poco lo mismo. Fíjate que, por ejemplo, el tema hoy, o uno de los temas que se supone que tuvo un impacto importante en las elecciones, como fue el tema del caso Spanuolo, no aparece principalmente, o no aparece originalmente en medios analógicos, aparece en medios en un canal de streaming que penetra en la agenda también en los medios tradicionales. Cuando digo tradicionales ya te estoy hablando de televisión también, y eso luego explota. O sea, fíjate cómo te está conviviendo esos dos mundos, ¿no? Es esto de un medio de marcas históricas que todavía tiene su llegada, que son, si querés, entre comillas, influencers de su público, a partir de su propia historia, pero que también al mismo tiempo están conviviendo con que la agenda, y quizás todavía no el negocio, digamos, el negocio del streaming quizás es un mundo aparte, pero que quizás ya la influencia empieza a estar repartida con los nuevos medios que van surgiendo. Bien. Inteligencia artificial. Bien. ¿Qué rol tienen hoy en los portales de noticias? Ya tenemos redactores que son una inteligencia artificial, que redactan noticias llamadas noticias de parrilla, noticias informativas. Todavía no a nivel general. No creo que falte mucho para que eso ocurra, por lo menos en medios grandes. Creo que lo que es la adopción de la inteligencia artificial, como cualquier nueva tecnología, tiene un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Tiene como su proceso, y como todo proceso tiene como distintas velocidades al mismo tiempo, personas que se resisten, que te miran con cara de, che, esto me va a quitar el laburo,
personas que lo ven como un fetiche tecnológico de bueno, quiero este juguete, no sé todavía bien para qué, pero lo quiero para jugar. Personas que lo empiezan a incorporar, que dicen bueno, lo usé, no me sirvió, lo dejé de usar. Otros que siguen probando a ver cómo va funcionando. Pero un poco, digamos, más allá del periodismo, pero incluido también el periodismo, la inteligencia artificial es un fenómeno que va a penetrar en muchos sectores de la economía, que va a modificar un poco la dinámica laboral, digamos, trabajadores que van a tener que incorporar estas nuevas herramientas que justamente están un poco pensadas para que no tengas que ser un gran experto a la hora de usarla, pero que sí que tengas que aprender un poco a interactuar para poder sacarle el jugo. Y también en los medios no va a ser la excepción. ¿No? Digamos, va a ser algo que seguramente va a haber artículos que se van a escribir de manera masiva con inteligencia artificial. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que, yo hace poco veía una charla de inteligencia artificial que decían no tomes a la inteligencia como si fuera un becario, o sea, una especie de pasante, digamos, tómalo como un compañero de trabajo que sabe lo mismo que vos. Todavía no sé si tanto, pero yo creo que un poco empieza a ser como ese empleado junior al cual, digamos, no le vas a asignar tareas sensibles por cuestiones editoriales, por cuestiones temáticas, etcétera. Pero sí, se puede delegar muchísimo. Pero podés delegar tareas sencillas, repetitivas, que el famoso picador de cables, obvio, tranquilamente. Eso, ¿cuánto vale el dólar? ¿Cuánto vale el dólar? O sea, datos que son objetivos, que son numéricos. ¿Cuál es la temperatura en este momento? Digamos que es una fuente indubitable, tomás el dato de ahí. Bueno, eso es algo que hoy se puede hacer tranquilamente. En otras cuestiones, digo, también incluso puedes, porque lo tomamos para el caso, si querés, de trabajo más junior, pero para casos más complejos también, o sea, hoy procesar informaciones, a veces te puede llegar un documento, es un fallo judicial que son 400 hojas, y uno sabía, digamos, porque he estudiado que, no sé. ¿Dónde leer? Claro, sabías que lo importante del fallo está al final, que es a partir del título de resuelve tal cosa, bueno, los primeros 2-3 puntos es el fallo, pero después también uno sabe que encuentra notas, de dónde saca el juez tal fundamento. Bueno, hoy esas cuestiones se pueden hacer con inteligencia artificial de manera rápida, que te procese rápido un documento de 400, 500 hojas. Y en esta pequeña carrera que hablamos de los portales de noticias, por tener, digamos, esa última noticia, ayuda. Exactamente, digamos, porque, ayuda. A ver... Y si no, digamos, si no lo adoptás, perdés contra el que lo tiene, digamos. Exactamente, o sea, perdés en timing. Después, obviamente, está el factor humano de qué es lo que vos vas a querer sacar. O sea, obviamente, en un fallo judicial vas a saber qué es lo que querés destacar. Digo, hay una herramienta esa selección seguramente la hagan las personas, pero bueno, capaz lo que te ayuda a la inteligencia artificial es a, por lo menos, reconocerlas más rápidamente. Exactamente, o sea, hay que tomarlo no como tu jefe a la inteligencia artificial, sino como un asistente. O sea, la palabra que muchas veces se usa es esto, son asistentes. O sea, es la persona que te ayuda en tu trabajo. Bien. Bueno, el comentario que quería hacerte es una de las definiciones que escuché acá, es que estamos camino a diarios personalizados. ¿Crees que ese puede ser un futuro posible del portal de noticias? Creo que es una posibilidad. No te podría asegurar a ciencia cierta si va a ser así. A ver, obviamente que si hablamos, por ejemplo, cómo es la composición de la home, de la portada de los sitios de noticias, ahí entra en juego un montón de cuestiones, no solamente cuestiones, si querés, de adaptar el producto a la audiencia, sino también entran cuestiones editoriales de qué es lo que quiere decir el dueño del medio al mundo, más allá de si la gente lee más una cosa a la otra. De tus preferencias. Claro. Pero digamos que se puede ir hacia un mundo donde encuentres un poquito de cada cosa, es decir, donde vos digas, bueno, tales contenidos los destacamos porque queremos que sean destacados y luego te muestro esto de acuerdo a tu personalización, de acuerdo a tu geolocalización. Entonces, si vos vivís, no sé, en la ciudad de Córdoba, que el sitio abra con más notas que yo escribí sobre la ciudad de Córdoba en vez de notas sobre la ciudad de Buenos Aires. Puede haberse un poco así, pero bueno, obviamente, por cómo es el mundo de los medios, el negocio de los medios, no esperemos una noticia o una portada de un sitio de noticias donde solamente estén arriba las 5 notas más leídas, porque no es así, digamos, ahí entran en juego otros factores que también un medio tiene que atender. Bien. Bueno, y una de las últimas preguntas es eso, ¿cómo ves o vislumbrás el futuro de los portales de noticias? Yo creo que nada desaparece, sino que todo se transforma.
así como en su momento el cine no desapareció porque apareció la tele. Los diarios papel no desaparecieron con los sitios de noticias, pero tuvieron que ver cómo se amalgamaban, digamos, cómo... Que es un proceso que igual todavía sigue, no lo podríamos dar por concluido. No, por eso no lo podés dar por concluido, pero bueno, los diarios papel, como un poco te decía el editor de Clarín, que es así, digamos, el Círculo Rojo, casi por una cuestión etaria, todavía te consume diarios papel. Pero bueno, el tiempo pasa para todos y en algún momento va a llegar un círculo rojo criado en el mundo digital que no va a estar tan acostumbrado al diario papel. Pero bueno, un poco en el futuro, como te digo, todo va a ser de adaptación y transformación. Lo importante es siempre tener un core de audiencia que te siga, que banque tu marca, que banque que banque lo que vos sos, que banque en todo sentido, digo, económico, pero también digamos que sea un lector fiel, sobre el cual apalancarte a lo largo de los años. Y luego la masividad uno tiene que ir viendo hacia dónde va a ir virando, porque la masividad es necesaria para lo que es el sostenimiento del negocio de los medios, más o menos de acuerdo a cómo vos armes tu estructura de costo, digamos, o tu modelo de negocios, pero es algo que va a ir estando. Y bueno, la pregunta siempre en el día a día es cómo te vas adaptando a... Hoy por hoy, por ejemplo, en el corto plazo, te digo... Y como es un corto que puede ser quizás un par de semanas, como puede ser un par de meses, pero digo, en el corto plazo la pregunta, el desafío que se enfrentan muchos medios de noticias, desde los históricos hasta los más chicos, es cómo adaptarse a un mundo, a unos algoritmos, sobre todo Google, que era como el principal plataforma que te daba entre comillas, de vos tráfico a tus medios de noticias a través de sus distintos productos, ya sea Search, Discover o Google News. Cómo adaptarte en este contexto donde está yendo a plataformas que te dan menos clics, y también el surgimiento de la inteligencia artificial. En Estados Unidos ya está vigente algo que se conoce como modo de inteligencia artificial o modo AI, que no es la respuesta de inteligencia artificial que vemos hoy acá en Latinoamérica, sino que es básicamente que Google sea algo bastante parecido a lo que es hoy la pantalla de Gemini, para explicárselo en términos sencillos. Entonces uno le hace una pregunta a Google y te responde y te sugiere, que no sea un listado de webs, sino que tenga una respuesta concreta. Una respuesta concreta con alguna sugerencia abajo de algunos artículos, pero donde la respuesta, la inquietud del usuario ya prácticamente te la responde la inteligencia artificial, con lo cual los clics que van hacia los clics sitios, cada vez son menos también. Cada vez son menos. Claro. Google Discover, que era una plataforma que son las notas sugeridas que aparecen en el celular, también estás en un proceso donde empieza a hacer jugar cada vez más actores y cada vez más formato de contenido, con lo cual las notas de los medios de comunicación tienen menos espacio. Entonces eso también te va a reconfigurar estrategias de contenido, ya sea para SEO, para Google Discover, para Breaking News. Entonces pensar cómo te adaptás a eso y no morís en el intento va a ser todo un desafío. Y esto te estoy hablando ahora. Ya. Eso es ahora. Imagínate de acá a algunos años, cuando vayan surgiendo nuevos desarrollos, nuevas cuestiones. La inteligencia artificial en sí mismo es algo que va a crecer exponencialmente y que no sabemos a dónde te va a llevar. Realmente no sabemos a dónde te va a llevar, pero sabemos que estamos yendo rápido. De hecho es algo novedoso, estamos hablando de algo hace un par de años. Y que está instalado inclusive está creciendo y está mejorando a niveles acelerados. O sea, las primeras versiones de ChatGPT que se hicieron públicas tenían todavía una cuestión de una cantidad de alucinación muy grande. Alucinación me refiero a esto de que la IA te inventa la respuesta de lo que vos le preguntás, porque toma como fuente cualquier cosa, no agarra fuentes confiables, digamos. Y hoy eso se redujo drásticamente, digamos, el motor de la inteligencia artificial cada vez te responde con mayor precisión, te contesta con imágenes, puedes hacer videos, o sea, ha crecido muchísimo en muy poco tiempo, y eso también es un desafío para el mundo de los medios. O sea, ¿para qué están los medios? Supuestamente porque te van a contar las últimas novedades de algo. Hoy quizás dentro de poco tiempo quizás las personas le pregunten qué pasó en tal cosa
qué pasó en tal lugar, no sé, qué pasó en Nepal, ¿no? Por ejemplo, Bueno, pero de todas maneras la inteligencia artificial va a necesitar de algún lado tomar esa información. que la va a tomar de los medios, pero Claro. no te va a mostrar, o te va a Claro. dar un link muy superficial que mucha gente no va a hacer clic. Claro. Pero digo, la gente quiere saber qué pasó en Nepal y antes de leerte a vos, ahora te va a leer la respuesta de ChatGPT. O sea, es un contexto bastante desafiante al cual hay que adaptarse. Que no hay, digamos, tampoco muchas alternativas. No hay fórmulas ganadoras. Claro. Y el que tiene la fórmula ganadora no la va a revelar tan fácilmente porque obviamente si no deja de ser ganadora. Así que es un contexto interesante para jugar en los próximos años. Bueno, Mariano, muy interesante todo lo que comentaste, nos haces pensar. Así que bueno, te agradezco tu participación y a los demás nos vemos en la próxima ciclo de entrevistas del Instituto Superior de la Carrera.